En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿Que no es este el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. En la primera lectura tenemos al rey David frente a su realidad de conciencia, pero también ante su debilidad o ante su fragilidad. La tentación de siempre nosotros hacer las cosas a nuestro modo o a nuestra manera. La tentación de guiarnos por nuestros criterios, de no, no incorporar a Dios en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Esa es una tentación que hoy día se ha vuelto práctica. O sea, hoy día es muy, eh, es algo así como que nos acostumbramos a vivir sin Dios en la práctica de cada día. ¿Por qué? Porque yo hago lo que quiero, lo que lo que me parece lógico para mí, lo que me parece sensato para mí, lo que me parece práctico para mí. Bueno, yo lo hago. ¿Para qué me complico la vida? ¿Y por qué le tengo que andar consultando yo a Dios todo? Todo lo que me pasa, todo lo que tengo que hacer, porque eso es orar, ¿no? Orar. ¿Para qué tengo que andarle poniendo yo a Dios todo? No, pues, Dios ya me dio y yo tengo que hacer el resto. Y cada persona a veces hace, o no a veces, regularmente hace Dios. Y eso es tan grave, supremamente grave. Eso es más o menos, guardadas las proporciones, como cuando el marido hace algo sin contarle a la mujer. ¿Le ha ido bien a usted cuando hace? ¿Pero que no? Usted después llega allá y lo alinean, le dice, venga para acá. ¿Es que vive solo o qué? ¿O es que usted no, ella, o sea, o es que yo soy un cero a la izquierda y entonces usted no cuenta conmigo? Así es que le dicen, ¿sí o no? ¿A usted no le dicen así? ¿No? Pues se salvó, hermano. Bendito sea Dios. Pero el hecho es ese, es el hacer, el convivir y el hacer las cosas armónicamente. Cuento contigo, contamos. O sea, en ese sentido, el no contar con el otro hiere, ¿o no? ¿A usted le duele que no cuenten con usted? ¿Tú hiere o no le hiere? ¿Sí? ¿Usted es tan delicado, tan delicada que usted cuenta con el otro? ¿Sí es delicado o delicada? ¿Cuenta con el otro? Bueno, si hay un nivel de relación, si hay un nivel de confianza, si hay un nivel de, hombre, pues se supone que estamos juntos, ¿o no? La vida la decidimos juntos. Bueno, a un mayor nivel está David con Dios. Es su representante sobre todo el pueblo, es su íntimo. O sea, David no se manda solo, él hace lo que Dios quiere. Y por eso hace cosas sin consultarle a Dios. Entonces Dios le manda una reprimenda. Él es consciente y le dice, bueno, ya que es consciente, asuma el castigo. ¿Cuál castigo quiere? Por haber hecho lo que, haber tomado decisiones sin contar conmigo. O sea, asume las cosas. Y fue muy doloroso para David ver las consecuencias de su propia falta. Y por eso estoy en un gran apuro. Prefiero caer en las manos de Dios
y es el Señor de la misericordia que en las manos de los hombres, y por eso acepta el castigo, lo asume. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, le ora a Dios: soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo el pastor quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son ovejas? Castígame pues a mí y no a los, al pueblo. Bueno, esa es la primera lectura. El Santo Evangelio nos ayuda a reflexionar cómo muchas veces en la vida de convivencia o en la vida familiar no creemos los unos en los otros. ¿Usted cree en los de su casa? ¿Cree? ¿Usted cree en lo que le dice su esposa? ¿Usted cree? Usted le dice, no, son bobadas. Usted le cree. A veces le cree, cuando le conviene, ¿cierto? ¿Usted le cree a su marido? ¿O usted le dice, no, es que usted no hace y no fregar todo el tiempo? Friega por todo. Es el sentido de aprender a creer en el otro y a creerle al otro. Y más aún, mucho más. Le voy a hacer una pregunta que es mucho más delicada. ¿Usted cree que Dios habla a través de su esposo? ¿Usted cree eso? Yo no sé, ¿usted lo cree? ¿Usted cree que Dios habla a través de su mujer? ¿Sí o no? Y cuando Dios le habla a través de su mujer, ¿usted le hace caso? Cuando Dios habla a través de su marido, ¿usted le hace caso? Bueno, eh, por eso lo que Jesús dice, ningún profeta es valorado en su propia tierra. Eh, y obviamente hablan y dicen, y este no es, y este no. Hay algo que es importante aclarar ahí cuando dicen, y este y sus hermanos no son Santiago, Simón y Judas, y sus hermanas no viven con nosotros, claro. Recuerden, y esta es la explicación teológica de ese contexto cuando dicen, tu madre y tus hermanos están ahí. No es que la Virgen tuvo más hijos, como muchos buscan decirlo, eh, como si fuera una cosa extraña que la Virgen eh, hubiera conservado su integridad. ¿Cuántas personas que ni siquiera tienen una vocación de esa naturaleza y se quedan íntegras sin necesidad ni siquiera de una vocación tan grande como la de María? La Santísima Virgen María, ese es el dogma, ¿no? El dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma que habla precisamente, absolutamente de toda su pureza. Ella se conservó intacta siempre, siempre, intacta para Dios. ¿Por qué? ¿Porque se lo merecía Dios o no? Y ella se mantuvo en esa gracia. Igual José. Lo que pasa es que en la cabeza no cabe que José fuera casto. Porque, claro, como estamos tan acostumbrados en un contexto social a que regularmente la continencia es una cosa que hasta causa cáncer, dicen algunos. ¿No es? Pues eso es lo que dice. Es decir, una cosa extraña, es raro una persona que tenga una vocación a la castidad o un sentimiento de castidad. Y muchas parejas incluso llegan a ese nivel. Muchas parejas llegan a guardarse en la castidad, aún siendo casados y aún viviendo de común acuerdo, se guardan. Llega un momento en que dicen, bueno, ya tuvimos muchachitos, ya hicimos ya todo, ya rellenamos la tierra, ya ahora nos vamos a ofrendar al Señor los dos para vivir solamente en
en consagración a Dios. Y lo hacen. Yo conozco muchas parejas. Pero es un don de Dios precisamente por el amor, porque el amor de Dios está primero, ¿o no? Uno entiende eso cuando ama a Dios, pero cuando uno no ama a Dios, sino que se ama mucho a sí mismo y ama mucho sus intereses, pues eso le parece imposible, o sea, no le cabe en la cabeza. Pero cuando el amor de Dios está ahí, el amor de Dios da la gracia a los dos, ¿no? Desde esa perspectiva, de todas maneras, la Virgen María no tuvo vida íntima con José ni José con María. No existió nunca eso. No porque fuera malo, no, ¿quién era malo? La vida, la convivencia y la intimidad de los esposos está bendita como sacramento. Pero ellos optaron libremente en no hacerlo. De Dios. Optaron guardarse, en virtud del don tan grande que llevaban, optaron guardarse, reservarse totalmente para Dios. Benditos. Es un acto de generosidad y lo hicieron libremente. Nadie los obligó. Desde esa perspectiva, Jesús no tuvo hermanos. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice que tuvo hermanos? Bueno, básicamente la interpretación es que estos textos fueron escritos en arameo. Y en arameo la palabra primo, prima, regularmente no se usaba, no era común. No. Algunos textos posteriores fueron escritos en griego. Entonces ahí sí se decía Juan, el primo de Jesús. Depende del evangelio y depende de la traducción. El idioma, cuando decimos que una lengua es pobre, cuando no tiene muchas palabras para decir algo, hay que utilizar una palabra para decir muchas cosas. Es como el español. El español es una lengua exageradamente rica, porque tiene muchas palabras para decir muchas cosas. El inglés es una lengua más pobre, porque usted con una sola palabra dice muchas, la aplica a muchas cosas. Por eso usted tiene que andar buscándole el significado en el contexto a la palabra, si no se pierde. Porque una palabra puede significar muchas cosas. En español hay una palabra para cada cosa. Eso es una lengua rica. El arameo era una lengua pobre. Y por eso se les llamaba hermanos a todos los descendientes de un mismo abuelo. Se les llamaba hermanos a todos los descendientes de un mismo abuelo. Y la verdad es que así es. Así es. Los primos son hermanos. Hermanos. Señora, en la iglesia, claro, aquí todos somos hermanos. Sí, que es un don sobrenatural, no en la carne, sino en el espíritu. Correcto. Y si, por ejemplo, sus cuñados y sus cuñadas, ¿qué son? ¿Aparecidos? No, ¿qué son? Hermanos. Le ponemos la palabra político ahí, que esa vino ahí como a ser medio diplomática, pero no. Si están integrados al misterio de la familia, son. De hecho, el papá o la mamá de uno de ellos dice, he ganado una hija, he ganado un hijo. Son hermanos. Cuando pelean dicen ese desgraciado infeliz o esa que hasta adoptado deben de ser, dicen, y miles de cosas. Ese arrimado, ese, bueno, miles de cosas. Pero realmente sí, el vínculo sobrenatural es muy grande. Y Cristo nos llamó hermanos a todos. En ese sentido de. Pero desde esa perspectiva es importante entender, es muy fácil desacreditar a los miembros de la familia para no creerles. Y mire que esto es una cosa delicada, porque en la medida en que nos desacreditamos mutuamente, en la medida en que no nos creemos, pues no le permitimos a Dios que actúe en medio. Entonces no le crees ya a tu mamá, porque tu mamá simplemente friega mucho. No le cree a su papá porque es caprichoso. No le cree a sus hermanas porque son envidiosas.
Y así sucesivamente usted no cree en su familia. Y usted no cree que Dios hable a través de ella. Y si por alguna casualidad es muy rezandero, por ejemplo, ustedes son rezanderos, ¿sí o no? Pues regularmente vienen a misa bastante. Yo creo que ustedes son de los más rezanderitos de su familia, ¿cierto? Sí, ustedes son de los más rezanderos de su casa, ¿cierto? Hay otros que casi no vienen a misa. Y yo creo que cuando charlan con usted le dicen, ¿cómo le han lavado la cabeza a usted allá en la iglesia, no? ¿Cómo le han llenado de cosas? Y pues, claro, cuando hay, cuando hay facciones en la familia de personas que no quieren verse confrontadas por una verdad, ¿qué hago yo cuando no me quiero ver confrontado con una verdad? La pongo en ridículo, la ridiculizo para poderla descartar. Ese es el sentido de burlarse de la verdad. Ridiculizarla para desacreditarla. No asumirla, no aceptarla y no permitir que confronte. Entonces, Dios quiere hacer más con nosotros, mucho más. Dios quiere hacer más. Dice la palabra una frase que es importante que entendamos. Y no pudo hacer más signos porque no había fe. ¿Cuál es nuestra vida? Dios a veces no puede hacer más porque no creemos, no le creemos. Que usted a alguien en la casa le dice, ay, venga, venga, oremos, venga, recemos. En el momento en que usted desacredita eso, dice, ay, no, no, usted siempre rezando. Inmediatamente usted tal vez está cerrando a un momento de gracia, a un momento milagroso de Dios para usted. ¿Usted qué sabe? Si ese sentimiento que Dios está colocando de orar es un momento de gracia, de salvación, de protección, de preservación o de bendición o milagroso para algo que usted está preservando, algo. Por eso siempre es importante, cuando Dios le pone a usted un sentimiento de oración y usted lo comunica o alguien le diga a usted en su vida familiar, en su vida de convivencia algo, venga, busquemos a Dios, venga, vamos a misa, venga, oremos, venga, es Dios mismo el que está tratando de suscitar un momento de bendición. Si usted no cree en eso, se perdió la bendición. Qué triste que no lo valore. Porque el diablo no inspira cosas buenas. El Espíritu Santo se inspira lo bueno, lo santo, lo justo, lo noble. El diablo inspira todo lo malo y generalmente a eso es lo que le seguimos el juego. Entonces, qué importante que nosotros comencemos a creer en nosotros, a creer en la acción de Dios en nosotros, a creer en la acción de Dios en un hogar en el que Él se ha comprometido. Dios está comprometido con su hogar. Dios quiere iluminar su hogar. Dios quiere guiar su hogar. Dios quiere proveer a su hogar. ¿Pero qué quiere? Que usted le crea y que usted se abra y que le permita actuar y que lo escuche en los otros, en aquellos.